Mira, ahí estás. Ahí te ves. Mira, ahí estás. Ahí estás. ¿Ya te viste? Ok, ya. Bueno, listo. Ya. Déjenme hablar tantito, chicos. Ya, tranquilos. Tranquilos, bebés, tranquilos. Ya. Ya. Para allá. Bueno, ahora sí. Ya. ¿Qué tal? Espero que estemos bien. Pues en esta ocasión toca hablar sobre un tema bastante interesante en esta sección que estoy recuperando después de mucho tiempo de haberla dejado un poco de lado. Es hablar sobre libros, un poquito de escribir, reseñas, etcétera. Eh, Quiero comenzar o retomar esta sección, pues, con un tema que estuvo candente hace no mucho tiempo, que yo decidí dejar un poco de lado a esperar a que bajara la ola de opiniones, opinólogos, reseñas, reseñadores, etcétera, ¿no? Que fue posiblemente la película de Napoleón que no hace mucho se estrenó en cines. Que por cierto, bueno, pues el único mérito que yo le veo a la película es haber traído un poco de nuevo a la palestra el nombre de Napoleón. La película en sí pues, es totalmente lamentable, pero bueno, ya si alguien se quedó con la duda o con el gusanito de quién era este señor, qué onda, o sea, su vida, dónde puedo aprender más sobre su vida, etcétera, pues algunos canales sacaron bibliografía al respecto, o sea, sus biografías más importantes, libros, etcétera, que uno pudiera leer sobre este tipo de personaje, ¿no? Tan chistoso, tan especial, tan interesante, porque Napoleón fue un personaje que indudablemente movió conciencias, sacudió sacudió totalmente a Europa y yo creo que de alguna manera eh, a la fecha seguimos eh, pues viviendo un poco las consecuencias de toda una serie de cosas que pasaron y que bueno, o sea, Napoleón formó parte de las mismas, ¿no? O sea, digamos que fue como el punto crucial para que las ideas que venían de la Ilustración y luego que de alguna manera se prefirieron con la Revolución Francesa, pues se afianzasen, ¿no? Y eso a pesar de que, pues el señor era muy especial, ¿no? Era una mezcla de aventurero, demagogo, un poco, bueno, un dictador obviamente, un poco un tipo insensible, súper ambicioso, súper, súper apasionado de un montón de cosas, enfermo del poder en muchos aspectos, pero que también era un tipo visionario, un tipo que se interesaba por diferentes temas, o sea, era alguien que estaba abierto a la ciencia, al conocimiento, un lector incansable, pero no dejaba de ser un soldadote, vamos, hay que decirlo. Entonces, este, pues la cosa es sugerir algunas lecturas, ¿no? Al respecto. Ahí debo decir que, bueno, hay canales que van a proponer muchísimos más libros de los que yo voy a proponer. Yo tengo una muy humilde colección de literatura al respecto. Yo sugeriría para el que de veras quiere, digo, el que quiera ver lo más básico de su vida, pues cheque la Wikipedia ya. Y listo. Eh, En material audiovisual hay una serie francesa de principios de los años 90, para que va a aparecer el nombre y eso, que también es muy recomendable. Yo la vi hace años y considero que es bastante sobria y ya es para la gente que realmente quiere aprender más sobre el personaje, sobre Napoleón, su tiempo, etcétera. Pero ya en un plan más serio, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, si de todas maneras quiere uno ver cuestiones relacionadas con lo que es la vida del tipo y le gusta a uno leer, es importante, o si uno quiere estudiar un poco al respecto. Pues, miren, yo sugeriría comenzar, por ejemplo, con este librito que es Napoleón de André Marois, ¿ok?
Este librito es de la colección de Biblioteca Salvat de Grandes Biografías. Ujú. Este fue un esfuerzo fantástico de parte de Editorial Salvat, mediados de los años 80, por lo menos el que yo tengo dice aquí en 1984 cuando se publica. Y fueron una serie de libritos que eran biografías de diversos personajes, etcétera. Por ahí tengo algunas otras, tengo la de Bismarck, la de Madame Curie, Carlomagno, eh, algunos otros también. Creo que salieron casi como 100. Entonces, este es un buen libro a nivel introductorio. ¿Por qué? Porque es una edición, eran ediciones ilustradas, o sea, en poco, casi 200 páginas, nos mostraban, pues bueno, una biografía bastante decente, con los principales puntos, ¿no? Les digo, bastante bien ilustrada, claro que ilustraciones a blanco y negro todas, donde se tocan los principales puntos, ¿no? de la vida en este caso de Napoleón, un poco el contexto social de su tiempo, un poco todo, pero centrándose mucho en la vida del corso, del gran corso, ¿no? Entonces, además está escrito en un estilo muy didáctico y muy tranquilo. O sea, se puede leer sin demasiada dificultad. Y como texto introductorio yo lo recomendaría muchísimo. ¿Ok? La cosa es que, bueno, pues ya es un libro de hace, pues ya mucho tiempo, o sea, 1984, o sea, pues ya 40 años, imagínense. No sé si se llegó a reeditar. Sí he visto que estos libritos de esta colección de Salvat en especial se pueden conseguir en librerías de usado o o a veces en mercados de pulgas o tianguis, como lo llamamos aquí en México. Pues bueno, al precio que uno los encuentre. O sea, por ejemplo lo compré en una librería de viejo, muy barato. No recuerdo cuánto exactamente, pero bastante económico. Ya depende uno mucho de si tiene uno la suerte de encontrarlo. O sea, yo lo recomiendo. Como texto inicial, para adentrarse un poco en la personalidad de Napoleón, creo que es muy importante. ¿Mm? Pero hay muchísimo más. Otro detalle, creo que es bastante imparcial, porque hay una cosa con Napoleón. Napoleón es un tipo que a la fecha desata pasiones. Mucho de Francia desata pasiones, ¿no? Recién vino lo de la Olimpiada precisamente en Francia, en 2024, y la ceremonia, algo tan sencillo como la ceremonia de apertura, desató tal cantidad de cuestionamientos y pasiones y cosas así, o sea, pero es que así son los franceses, o sea, en general, ¿no? Entonces, la figura de Napoleón es lo mismo, o sea, desata muchas pasiones, mucha controversia. Hay quien lo ama, hay quien lo odia. Hay verdaderas geografías, ahorita voy a mencionar algunas, o sea, en las cuales se le ensalza lo máximo. Y también hay libros que le tiran con fe y con fuerza. Al igual que a todo el aspecto sociopolítico y cultural de la época. De hecho, recientemente está muy de moda decir que la Revolución Francesa fue un asco y que no sé qué. Hay por ahí vi 2-3 libelos que hablan al respecto de eso. Bueno, ya después hablaré al respecto. Pero vamos, a Napoleón muchos lo aman, otros lo odian. Entonces yo digo que es bueno leer tanto biografías como esta, que es más o menos no toman partido por ninguna de las dos partes, como también es bueno leer las obras de quien lo admiraba y de quien lo odiaba. ¿Por qué? Porque sí se va haciendo una idea de cómo era el personaje, ¿no? Y por qué tanta pasión, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo pondría esta biografía, ¿ok? Luego, vamos a entrar de lleno a lo que son los admiradores.
está esta biografía de... Aquí lo tengo en la colección Austral, que fue una colección de libritos muy económicos, editados en Argentina. No, por ejemplo, esta se editó en 1944, pero la edición Astral se siguió reimprimiendo y creo que hasta los años 60, 70, lo mismo que con el otro. Se consiguen súper económicos en librerías de viejo, y lugares así, o en mercados de pulgas o tianguis, como le llamamos aquí. En este caso es La vida de Napoleón de Dmitri Merejkovsky. Dmitri Merejkovsky, ¿ok? Que es un librito también bastante pequeño, 250 páginas, ¿no? Merejkovsky fue un inmigrante ruso, digo, que vivió bueno, después de la Revolución Rusa de principios del siglo XX. Él se mudó a Francia y pues escribió varias cosas, entre ellas esta biografía. El tipo, cosa curiosa, el tipo era muy, vamos a decirlo, promonárquico y sin embargo, pues adoraba a Napoleón, ¿no? O sea, entonces, podemos decir que de cierta forma es una especie de geografía al respecto, ¿no? O sea, tiene todos los vicios de los libros editados en esos años, ¿no? Por ejemplo, digo, los Bonaparte son una noble y antiquísima familia toscana oriunda de Treviso y de Florencia. O sea, empezaba con esas palabras esta biografía. Los miraba mucho, o sea, entonces, vamos, estamos hablando de que sí, toca todos los puntos importantes de la vida de Napoleón, pero se nota a leguas que el señor era muy, como que quedó deslumbrado por todo lo que vio de él. Decía, en muchas biografías y muchos libros históricos de esos años se acostumbraba mucho a hacer una cosa chistosa que era inventarse diálogos. Yo ya lo expliqué en otro video. O sea, ¿por qué? Pues para hacer, por ejemplo, con la segunda abdicación después de Waterloo, ¿no? Napoleón ha conocido esta desventura, que vamos a jugarnos. Os advierto que no pondré mi alma a la carta, le dice el jugador Luguín al espectro del viejo usurero. Yo lo que tengo de banca es esto, le responde el espectro. O sea, insertaban cosas de diálogos así clásicos, o insertaban diálogos entre los personajes de los que está hablando, que a lo mejor no eran exactamente lo que se había dicho, pero era algo que probablemente sí había dicho, o tuvieron que haber dicho cosas parecidas los personajes de los que está hablando el autor. ¿Ok? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hace que el libro, sin embargo, sea ameno de leer. Pero yo recomiendo que se tome con pinzas. Pero aquí está, es un ejemplo de una biografía de alguien de un historiador en este caso, que admira a Napoleón, y pues bueno, hay que verlo con esa luz. Luego, una de las... con los que me topé cuando
en su momento coleccionaba o buscaba literatura al respecto. Son estos se encuentran, por cierto, tanto esta como este que voy a hablar a continuación, lo mismo se encuentra en ediciones económicas como esas, que lo mismo se pueden encontrar en ediciones de pasta duras y muy elegantes y eso. Miren, a continuación vamos a hablar de la vida de Napoleón, los fragmentos de vida de Napoleón de Stendhal. Stendhal fue un escritor francés, obvio, que por ejemplo su obra cumbre fue Rojo y Negro, que es una novela muy recomendable, yo se la recomiendo ampliamente. Yo leí Rojo y Negro pues cuando estaba muy niño, porque mi padre la compró en una vieja colección de Editorial Novaro. Fue hasta muchos años después que me enteré que Stendhal, bueno, había sido oficial en las tropas napoleónicas y de hecho escribió esta obra, que básicamente es, lo mismo se puede encontrar en dos tomos, que les digo, esta es una edición muy económica de la colección universal de Scalpe. Eh, digo, yo creo que algún día lo voy a llevar a que lo encuadernen. 1940, imagínense, impreso en España. He visto, más o menos cada tomo tiene como 150 páginas, o sea, serían como 300 páginas en total. Stendhal era un escritor con mucha pasión, muy bueno, y fue deshonrado por Napoleón totalmente. Hagan de cuenta que es una de las, o sea, no para en elogios al gran Corso, le dice no que era lo máximo, que uf, que una maravilla, etcétera. O sea, vamos, hasta cuando sufrió derrotas, él las quiere pintar vamos, como si fuera una gran epopeya, etcétera. O sea, pero es muy interesante, ¿por qué? Porque así podemos ver como gente muy capaz y muy brillante quedaba deslumbrada por ese tipo, ¿no? O sea, yo por eso recomendaría la lectura de estos libretos, que básicamente son pequeños espacios, pequeños fragmentos, como dice, de diversas anécdotas de cosas que él vivió. Bueno, tenemos esta otra obra, aquí nuevamente. Esta es una obra de un historiador francés llamado Désiré Lacroix, en dos tomos. Historia de Napoleón. Desgraciadamente, cuando la adquirí, pues vemos la cubierta del primer tomo, que es estaba ya un poco rota. Eso yo creo que también lo voy a tener que llevar a encuadernar. Eh, Delacroix era un historiador profesional, o sea, él, según recuerdo, hizo esta obra por ahí por finales del siglo XIX. Esta fue publicada en México en 1952 por la Editorial Nacional. Eh, lo he visto también en presentación de pasta dura, obviamente mucho más caro. Más o menos cada tomo tiene alrededor de 350 páginas, o sea, ya es una obra más respetable, de la cual tengo entendido que era un historiador ya hecho y derecho.
Y creo que es muy sobria. Está relativamente bien ilustrada, o sea, para la época en la que se publica. Y eso, o sea, incluye unos mapas, incluye ilustraciones, etcétera. Bien, o sea, em, pero es un libro del siglo XIX, obviamente, entonces, bueno, impreso en el siglo XX. Ujú. La proclamación de Bonaparte, por ejemplo, es un facsímil. Entonces, digamos que de la cual trata de ser bastante más objetivo. Creo que más o menos lo logra. O sea, es una obra que es recomendable, es de un historiador francés bastante más sobrio que, por ejemplo, Stendhal o que, por ejemplo, mm, caso de el caso de Medrejkovsky, ¿no? Eh, si la pueden encontrar, adelante. Lo he visto, esta desgraciadamente lo he visto a precios muy elevados, sobre todo cuando está en pasta dura. Aquí igualmente les digo, esta seguramente la voy a tener que empastar, o sea, para evitar su deterioro. Pero en su momento, cuando lo compré, me gustó, o sea, dije, "Bueno, está bastante bien". O sea, yo creo que eh, es de esas obras que valen la pena. No sé si hay una edición en un solo tomo, yo siempre lo he visto en dos tomos, ¿no? O sea, pero bueno, vale la pena, o sea, imagínense cómo eran esas colecciones, que es el número 471 y 472, o sea, eh, qué tiempos aquellos, ¿no? Bueno, entonces esta es otra opción, o sea, la historia de Napoleón de Desiré Lacroix. Ujú. Les digo, muy, muy buena obra, muy, eso sí, muy, vamos a decirlo, muy sobria. Luego, pues una obra bastante más moderna es esta de Georges Blom, autor francés también, llamada Los 100 días, Napoleón solitario contra todos. Esta fue publicada por la editorial Javier Vergara, ¿ok? Si mal no recuerdo que esta se publicó en Argentina, se imprimió en Argentina. Vamos a ver. Que eran, sí, en Buenos Aires, Argentina, 1984. O sea, es contemporáneo a la biblioteca, perdón, a la biografía de Salvat que mostré al principio. Entonces, Georges Blum fue un historiador y periodista francés. El señor era un tanto cuanto, vamos, de un pensamiento como un tanto cuanto derechista, vamos a decirlo, pero en buen sentido. Creo que hace un buen trabajo aquí, independientemente de su filiación política. Y básicamente este libro, que imagínense, o sea, está bien, casi 400 páginas, está muy centrado en los últimos 100 días de Napoleón, o sea, básicamente cuando sale de la isla de, 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 em, de su primer eh, de su primer destierro, uh-huh, este, y regresa para pues, volver
a afincarse en Francia y pues bueno, o sea, como pues al principio el pueblo francés lo recibe con los brazos abiertos y todo, etcétera, y después de Waterloo, como, bueno, ganan algunas batallas, etcétera, y luego después, pues viene Waterloo y pues termina ese sueño, ¿no? De restauración. Y viene una restauración bueno, de la monarquía francesa, que ya se había restaurado antes, pero que, bueno, indudablemente, eso hace que Napoleón pues, sea ahora desterrado, pero en un lugar más alejado, ¿no? Ya hacia las costas de África, ¿no? Entonces, muy buen libro, o sea, eh, Blond es bastante, maneja un estilo también bastante fluido. Nuevamente, o sea, lo clásico, o sea, se invierte algunos diálogos, algunos, otros a lo mejor no son tan inventados, pero bueno, él los acomoda. Pero en general creo que hizo un muy buen trabajo, en lo que se refiere a las... Y tiene sus ilustraciones también, etcétera. O sea, eh, creo que este libro se encuadraría dentro de los libros que se detallan en cuestiones muy específicas. Hay uno, por ejemplo, que estoy buscando desde hace tiempo, pero está muy caro. Algún día lo he de poder comprar a un buen precio. En el que, por ejemplo, trata exclusivamente sobre lo que le pasó a Napoleón en pues mientras estuvo en Egipto, ¿no? Y es un libro más o menos de la misma cantidad de páginas y eso, o sea, hay otros que son específicamente de las guerras napoleónicas. Voy a poner por ahí el título, ahorita no lo recuerdo bien, pero lo tengo en edición electrónica. Y así, o sea, hay mucha literatura que es bastante específica sobre ciertas cosas del corso, ¿no? Entonces, los 100 días de George Blum, es muy recomendable. Se puede encontrar sin mucho esfuerzo. Yo lo encontré en una librería de viejo, pero a un muy buen precio. Y vamos, vale la pena checarlo. Ahora, digamos, yo creo que a la que durante mucho tiempo, digo, en lo que fue la cuestión de biografías clásicas de Napoleón, la que durante mucho tiempo pues vamos a decirlo, la biografía estándar, que es el Napoleón de Emil Ludwig. Emil Ludwig, pues, tiene algunas biografías importantes y esta yo creo que es de las mejores, ¿ok? En su momento este libro se publicó por la editorial Diana. Igual, este libro tuvo muchas reimpresiones, yo lo he encontrado en diferentes presentaciones, digo, en nuestro idioma. Por ejemplo, la primera edición dice que fue de 1953 y esta es la quinceava de mayo de 1981, imagínense. Eh, es una biografía tremenda, o sea, muy buena, casi 500 páginas, por lo menos en esta edición. Deberían ser más. Hay un detalle interesante. Este,
que bueno, no sé si, si a lo mejor en ediciones más nuevas de esta obra, eh, pues llegue bueno, llegase a ser incluido, ¿no? Se supone que en lo que es el prefacio y eso nos advertían eh, que debían estar incluidas cierta cantidad de citas y cosas así, o sea, bueno, fuentes bibliográficas, así, un directorio de fuentes bibliográficas, no me acuerdo, una cosa así. Este, pero aparentemente estas ediciones no lo traían. O sea, no he podido revisar las ediciones que se han impreso más recientemente de la obra de Ludwig sobre Napoleón, a ver si ahí sí vienen incluidas. Pero he visto que las ediciones de pasta dura también dicen que incluyen eso y no lo incluyen en realidad. Bueno, entonces, o sea, quién sabe, ¿no? De todas maneras está muy bien, o sea, tiene muchas notas a pie de página, o sea, y es un libro maravilloso, o sea, Ludwig tenía muy buen estilo, que es importante, o sea, vamos, de esos historiadores que, a pesar vamos, o sea, de hacer trabajos serios, pues procuraban también hacer que la lectura fuera amena. Cuando leí este libro me quedé todavía más sorprendido porque al ser Ludwig alemán, él profundiza mucho en la impresión que muchos grandes alemanes eh, tuvieron de Napoleón. Por ejemplo, Goethe, Beethoven, etcétera. O sea, y vamos, y la opinión era la misma, ¿eh? O sea, a pesar de que el tipo era un soldadote y un tipo probablemente sin escrúpulos, ambicioso, muy desgraciado, o sea, tenía algo que hacía que pues la gente por lo menos de algún tipo lo siguiera, ¿no? Entonces, eh, vale la pena checarlo. Y les digo, mucho tiempo fue la biografía estándar. Uh-huh. La biografía estándar de de Napoleón, ¿no? O sea, y pues bueno, quien tuviera esta biografía, pues ya se podía sentir, pues bien, vamos a decirlo, bien realizado, y eso, y yo muy recomendable, ¿eh? Yo creo que si no pueden encontrar otro libro sobre Napoleón, este, con este ya tienen, ¿eh? Pero bueno, ahí ya iremos a los libros un poco más específicos, o sea, bueno, pues que este librito es muy interesante. ¿Por qué? Porque este al ser el duque de Wellington, uno el principal némesis de Napoleón, pues conviene leerlo. Claro, o sea, vamos, el autor se desvive en elogios a Wellington y eso, o sea, pero vale la pena checarlo.
vale la pena checarlo. Sobre todo porque cosa curiosa, tiene apéndices interesantes, ¿no? O sea, a mí se me hizo muy esclarecedor, por ejemplo. Digo, además de que obviamente pues narra todas las batallas, toda la campaña de Wellington en España, ¿no? Cuando estuvo enfrentando a las tropas napoleónicas, etcétera. Eso es, vamos, a cualquiera que le interese la historia es súper importantísimo. Uh-huh. Yo recomendaría mucho leerlo a quienes se interese un poco más también sobre cuestiones inclusive de tipo táctico y de tipo de cómo se manejaban en esa época los ejércitos, las cosas así. En el apéndice que trae, cosa curiosa, ¿no? O sea, de una obra que son casi 500 páginas, ese apéndice que trae en el cual Wellington, bueno, se le produce un parte de guerra del duque de Wellington, y nos explica cómo era la cuestión del movimiento de tropas y el habituallamiento y cosas así, o sea, muy interesante. Pero en sí, la descripción que se hace de los diversos encuentros que hubo, la parte de Waterloo, por supuesto, es bien importante, también. Hacen que este librito se encuadre bien entre los libros que serían como auxiliares para comprender un poco más lo que es bueno, Napoleón y su tiempo. Entonces también lo recomiendo mucho. Que les digo, o sea, ignoro si el Fondo de Cultura Económica lo volvió a reimprimir, pero se encuentra baratísimo, ¿eh? O sea, yo lo compré por 20 pesos, o sea, $1 en un tianguis, o sea, es solo cosa de encontrarlo. Pues entonces ya para seguir hablando sobre esta cuestión, dentro de los libros que serían, digamos, muy específicos, bueno, uno que está en formato electrónico, que va a aparecer ahí la portada, pues es el libro, Las guerras napoleónicas, una historia global, de un caballero llamado Alexander Mikeneritze, una cosa así, Mikeveritze. Ahí va a aparecer el título bien en la imagen. Yo creo que es uno de los más recientes que hay. Si por ejemplo, el de Fuller, ¿no? Sé que es un clásico. Nos pone algunas de las batallas más importantes. Otro, el de Mikeveritze pues es mucho más específico, pero al mismo tiempo más detallado, pero al mismo tiempo más, vamos, o sea, tiene todas las ventajas que nos da el tener acceso a más conocimiento y cosas así, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo también bastante. Yo lo tengo en edición electrónica, por eso no lo mostramos.
Ahora bien, otro librito que también es súper recomendable dentro de esos, es este pequeño librito. Uh-huh. Ok, es una verdadera rareza. En este caso yo tengo esta edición que fue de una editorial que era de Plaza y Llanés, ¿no? Esta colección de libros de bolsillo de Plaza y Llanés fue muy importante porque, por ejemplo, dentro de esta colección venían libros como El mono desnudo. Aquí dice El Gran Gatsby, Los pistoleros de Freud, ¿no? O sea, las historias de Plinio, ¿no? La historia de las catedrales de Fulcanelli. Y esta cosa pues, es un libro bastante interesante. Napoleón tal cual, uh-huh, de Henry Guillemin, o Guillemin, vamos a dejarlo así. Un historiador y pensador francés muy importante. Este libro se publicó por primera vez creo que en 1979 y ya en nuestro idioma ya al año siguiente ya tenía su edición en español. Plaza y Llanés fue una editorial muy importante en su momento. ¿Y de qué va? Es un libro pequeñísimo, apenas tiene poco más de 100 páginas. Pues es una cosa pero extraordinaria. Si ya leí, por ejemplo, o ya mostré lo que son las geografías como la de Stendhal, uh-huh, con su vida de Napoleón, ¿no? O por ejemplo, esta otra biografía de la vida de Napoleón de Dmitri Merezhkovsky. Napoleón tal cual, de Guillemin, es una cosa extraordinaria porque le tira con todo a Napoleón, es tremendo. Básicamente lo que hace es separar al hombre de la leyenda y nos recuerda que el tipo de inicio odiaba a Francia, que su apellido realmente no era Bonaparte, sino que era Bonaparte, más bien, o sea, italiano, él era corso, o sea, de Córcega, su familia igual, que el tipo era un oportunista, que el tipo estuvo, siempre que podía pedía licencias cuando estaba recién ingresado al ejército y desde la época desde la academia militar y eso, que el tipo era un ambicioso, era un mujeriego, un crápula, vamos, o sea, y, o sea, un tipo de lo peorcito en realidad, o sea, un ambicioso sin mezquino, pero además un tipo sin ningún tipo de moral, un tipo totalmente convenenciero, lambiscón cuando se podía, sí, o sea, totalmente arrastrado hacia la gente con poder hasta que él tenía poder, ¿no? O sea, de vida licenciosa, dice aquí, por ejemplo, tan solo como empieza el capítulo 3, ¿no? O sea, cuando empieza sus aventuras, cobijado con lo que es el ejército republicano, bueno, el ejército nacido de la Revolución Francesa. Dice, resumamos, nos encontramos en octubre de 1795. Napoleón Bonaparte tiene 26 años. Sigue ocultando su nombre de pila auténtico, quería reír, y continúa afirmando C. Bonaparte. O sea, Bonaparte, o sea, que es italiano. Suprimiendo la antigua partícula D, o sea, porque era de Bonaparte. Ahora ya es todo un señor que sonríe conmiserativo ante sus primeros y pueriles designios sobre Córcega. Puras chapuzas, cálculos de tendero. En París es todo un personaje y de relieve. Vive, siempre con cargo al Estado, en el antiguo palacete particular del Marqués de Crequi, y su mundo social es el de las barras. O sea, siempre lo ponen como alguien así. Lo que pasa en Egipto, bueno, la campaña en Italia que nos resulta bien, pero la campaña en Egipto que resulta mal. Se, deja muy mal a Napoleón, ¿eh? O sea, eh,
Dice, por ejemplo, el régimen tonificante impuesto por Bonaparte forma un sistema piramidal. La nación está organizada como un cuartel. Entonces, como siempre se iba sobre el dinero. De hecho, la familia, y sí es cierto, la familia de Bonaparte, después de que terminó toda la aventura y él quedó exiliado ya bien lejos, la familia de Bonaparte era rica. Cuando que tenían, eran, su condición era paupérrima cuando él decide entrar a la milicia. ¿No? O sea, la tienda del César, o sea, más otros sus capítulos, o sea, como no deja de poner como una revista y un... Bueno, aquí explica que el tipo siempre se llevaba unas tajadas enormes, o sea, tenía unas uñas bien largas, eh, como todo tipo ambicioso, etcétera. Entonces, este es un librito que se consigue económico. Uh-huh. No sé si ha habido después reediciones, desgraciadamente muchos libros de Plas y Llanés ya no se volvieron a... Fíjense, ¿con qué termina el buen Guillemán? Muchos espíritus rectos, pero sin que lo sepan, condicionados, sigue repitiendo aún lo que quería Gabriel anotó. No le faltó sucesores. En cuanto a los méritos del emperador, entre comillas, y el reconocimiento que le deben los franceses. ¿No? O sea, En cuanto a los pequeños detalles que he considerado oportuno exponer sobre Bonaparte, su persona y su alma, si no son muy hermosos, no es a mí quien hay que culpar. La verdad es la culpable, decía yo Robespierre, pero cuando la verdad desagrada a algunos, pierde para ellos todo derecho a existir. O sea, vamos, que yo recomiendo mucho este librito, pequeñito, sí, a lo mejor el más pequeño de todos los que he mostrado, pero que tiene un peso tremendo, o sea, nos muestra a un Napoleón de carne y hueso, y no crean que Guillemot hace un, él separa todas las partes negativas que otros biógrafos a lo mejor no mencionaban tanto o endulzaban. Por eso es importante también checarlo. Uh-huh. Por eso les digo, Napoleón tal cual de Henry Guillemot. Uh-huh. Sobre puntos específicos de lo que serían les digo, las batallas de Napoleón, por ejemplo, etcétera. Yo recomendaría, si pueden encontrar de J.F.C. Fuller, Batallas decisivas del mundo occidental. Uh-huh. Bueno, que esta edición que tengo pues, es muy antiguita, miren, aquí está Batallas decisivas del mundo occidental. Este es el segundo volumen, editado por Luis de Caral, en los años 60. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, vamos, o sea, además de que fue escrito por un militar,
dedica pues prácticamente la parte final del segundo capítulo, del segundo volumen, o sea, a lo que es prácticamente, fíjense, del capítulo 11, que es de la página 387 hasta la 604, que prácticamente es Waterloo. Empieza con lo que es el estallido de la Revolución Francesa, ajá, y luego casi todo lo dedica a lo que se conocía como el forcejeo entre Inglaterra y forcejeo entre Francia e Inglaterra, ¿no? Menciona la batalla de Trafalgar, por supuesto aquí está Napoleón, ¿lo ven? Por ejemplo, Jena, pero también Leipzig, la batalla el forcejeo continental entre Francia e Inglaterra, la batalla de Leipzig, ¿ok? Importantísima. Incluye mapas y todo. Está muy bien, porque, o sea, Fuller describe las cosas obviamente o sea, describía de una manera muy, muy amena, creo yo, cómo se desarrollaban las batallas, etcétera. Waterloo, obviamente. Bueno, vamos a decirlo, la parte final de la carrera de estropizos de Napoleón. Entonces se pueden encontrarse batallas decisivas del mundo occidental. Y bueno, y dentro de esas el segundo tomo de J.F.C. Fuller. Creo que hay una edición de los años 80. Esta edición pues ya es la clásica, ¿no? O sea, vienen en 3 tomos. Vale la pena, ¿ok? Ahora, para el que quiera adentrarse más en todo el asunto de Napoleón y eso, pero además cómo fue toda la cuestión alrededor de él y eso también, yo sugeriría, si pueden encontrarse la colección de Historia del Mundo en la Edad Moderna de editorial Ramón Sopena. Tenemos es una obra de ¿cuántos tomos eran? Creo que eran 11 o 12. Pero bueno, el tomo 7, el tomo 8 y el tomo 9, pues están dedicados, fíjense, el tomo 7 es básicamente la Revolución Francesa, a fondo, o sea, estos libros me encantaron cuando descubrí esta colección, me encantaron porque, vamos, o sea, están bien editados, son tomos así de casi 1000 páginas cada uno, pero, por ejemplo, o sea, explican a punto el gobierno de Francia, Luis XVI, cómo se forma la Asamblea Nacional, la Convención Nacional, la Constitución de 1791, el terror, la reacción, o sea, las potencias europeas y la cuestión de Oriente, que ahí ya empieza a destacar Napoleón, la guerra general, la guerra marítima, el directorio, y varias cosas alrededor. O sea, la lucha por el dominio del Mediterráneo, el brumario, que es cuando ya entra Napoleón. O sea,
Y todo, vamos, estos son libros ya de consulta, ¿ok? O sea, ya son libros de consulta, ya son libros bastante extensos, que debe uno sentarse a leerlos de una manera pues ya más metódica, ya cuando uno quiere buscar cosas, citas en especial. Pero les digo, el tomo 7 está dedicado a la Revolución Francesa, ¿ok? El tomo 8 está dedicado íntegro a Napoleón, ¿ok? Y también igualmente casi 1000 páginas, ¿no? Precisamente aquí en la portada se alcanza a ver Napoleón con el Papa, ¿no? Que lo tenía ahí como un poco invitado a fuerzas para que lo coronase. El consulado, la neutralidad armada, la pacificación de Europa, Francia y sus tributarios, Francia ya como imperio, los códigos napoleónicos, por ejemplo. Dedica casi 50 páginas a eso. Los concordatos, el dominio del mar, la tercera coalición, apogeo del imperio napoleónico, el bloqueo continental, toda la aventura española que fue un desastre, ¿no? Rusia, la campaña en Rusia, los 100 días, ¿no? Y después, pues nos muestra cómo iban todas las cosas alrededor de todo eso, ¿no? O sea, igual una chulada con mapas siempre, cuando se puede en color y todo eso, o sea, tomando en cuenta que estos libros se editaron hace ya, creo que se editaron o se publicaron por ahí pero en 1958 en España, Ramón Sopena, vale mucho la pena. Y bueno, el tomo 9 pues es la restauración. ¿Qué pasó después de que Napoleón es desterrado por segunda vez, ¿no? Igual, o sea, cerca de 1000 páginas dedicadas a ese asunto, ¿no? Entonces, los congresos, los doctrinarios, la revolución y la revolución en Francia, los sucesos en el resto de países, etcétera. O sea, esos libros son importantes ya a nivel de consulta. Y creo que vale la pena, pues si quiere uno entender cómo estaba toda Europa y pues el mundo occidental en esos mismos años en que Napoleón hace sus cosas, ¿verdad? Entonces ahí es una sugerencia. Y bueno, ya para ir acabando. Muy recomendable, muy moderno. Creo que se publicó primeramente en el 2015. Sí, creo que más. A ver, déjame ver. 2014. Es Napoleón, una vida, o Napoleón Alive, de Andrew Roberts, un historiador bastante reputado. Este librito son casi 1000 páginas, igual. Me gustó mucho el detalle de que, por ejemplo, esta edición, a pesar de ser de pasta blanda, pues tiene ilustraciones a color. Pero además de las ilustraciones tiene mapas, y además de las ilustraciones de todo eso, Roberts hace un trabajo monumental, yo diría,
que sin lugar a dudas, debido al acceso a fuentes y a análisis más modernos, podemos decir que yo lo pondría ya por encima de la biografía escrita por Emil Ludwig, vamos, o sea, o si no, por lo menos ahí se van. Entonces, esto es casi lo más reciente que se ha escrito sobre Napoleón, entonces es bien recomendable. Creo que sí hay edición en nuestro idioma, pero yo compré la edición en inglés porque pues, estaría más barata, curiosamente. Muy recomendable. Uh-huh. Napoleón, una vida o A Life de Andrew Roberts, que ya es un autor, digamos, se me olvidó decir, en el caso de Ludwig, por ejemplo, pues, un autor alemán, no quiere a Napoleón, pero tampoco lo odia, vamos a decirlo, o sea, creo que es más o menos centrado. Y Andrew Roberts, si bien siendo anglosajón, pues creo que también no es demasiado, no toma partido precisamente, o sea, creo que es una biografía bastante equilibrada y bastante recomendable para quien quiere tener encima lo que es pues algo de lo más reciente que se ha escrito sobre el corto, ¿no? Entonces, pues, esas son algunas de mis recomendaciones. No son las únicas. Hay otros canales que tienen acceso a más bibliografía y por lo tanto, bueno, pueden ofrecer más sugerencias. Esas son las que yo tengo y las que he leído y que, pues, bueno, puedo darme el lujo de recomendar. Así pues, sin nada más que decir, pues espero que lo pasen muy bien. Cuídense mucho y hasta la próxima.